Hoy hablaremos de Painter. Video número 6. Un jubilado de la Policía Estatal de Luisiana, oficialmente nombrado Ian Ford, y su esposa, Mae Ford, fueron reportados como desaparecidos por un tiempo reciente no especificado. La policía fue a su granja para investigar su desaparición, que emitía un hedor terrible. Ante la entrada de la policía, en el interior, encontraron una serie de descubrimientos, incluidos los cadáveres de Ian y Mae, entre otras cosas. Primero, la policía encontró el cadáver de Mae, que había sido esposado a un poste en uno de los puestos del granero. Le habían arrancado las manos con las esposas algún tiempo antes de su muerte, aunque su cadáver estaba gravemente destrozado. Las pruebas mostraron que murió a causa de una hemorragia interna. En el mismo puesto también se encontró un caballo muerto que había muerto por una insuficiencia cardíaca debido a una sobredosis de sildenafil. Para aquellos que no sepan qué es sildenafil, el sildenafil es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar la disfunción eréctil y aumentar el flujo sanguíneo. Prácticamente se puede decir que es Viagra. Con esta información ya se puede suponer lo que los asesinos hicieron con las víctimas. Dentro de la lechería había un colchón ensangrentado. Se encontró citrato de sildenafil por todo el colchón, junto con vendas y paquetes de penicilina, lo que demuestra que alguien había estado viviendo ahí por un tiempo. La policía también encontró la cabeza decapitada y sin ojos de la nieta de Ian y Mae, Fiona Ford. Envuelto en una manta ensangrentada. El peor olor provino del segundo puesto del granero, donde la policía encontró varias caras desolladas clavadas en las paredes. Alguno de ellos pertenecía a víctimas anteriores, malformadas, hasta quedar irreconocibles. También habían encontrado varios cadáveres de cerdos, decapitados y clavados junto a las caras. En el medio del puesto había un cadáver de cerdo de tamaño anormal, con el vientre abierto y cocido nuevamente. El cadáver tenía el cadáver de Ian almacenado en su interior, mientras que sus ojos fueron cortados y reemplazados por los de Fiona. Dentro de la sala de arreos se encontraron el resto del cuerpo de Fiona, junto con 11 pinturas inquietantes que muestran los Ford y un número alarmante de víctimas, lo que dejará en claro que el pintor era la persona que había estado viviendo en la finca. Estas son las pinturas. Por último, la policía encontró una cinta dañada en el barro, fuera del granero. Aunque la cinta quedó casi destruida, la policía logró recuperar algunas de las imágenes. Esto termina mostrando dicho metraje en el que se muestra la figura extraña, una boca anormal. Aparece, la figura habla de algo inentendible antes de desaparecer de la pantalla.
Podemos suponer que es uno de los asesinos, ya que, aunque aún hay suposiciones que sean dos asesinos, gracias al detective que escribió el número 2, se puede suponer que uno de los asesinos o el asesino se puso la cara de una de sus víctimas en forma de burla hacia la policía y hacia sus propias víctimas. Video número 7. Durante los últimos días, se han reportado varios informes de espantosas escenas de asesinatos cometidos por el pintor. Una de las víctimas Una de las víctimas era un maestro de escuela primaria con un sobrepeso llamada Isabel Jackson. En el medio de su ataque había llamado al 911 en busca de ayuda. Sin embargo, Isabel le proporcionó al despachador de la policía que le atendió una dirección particularmente diferente a la suya. Utilizando esa dirección, la Policía Estatal de Luisiana fue conducida a la casa de una familia de 3 personas, siendo los miembros de la familia de la madre Janice, el padre Pablo y el hijo de 7 años, Zach. Janice estaba embarazada y esperando una hija en unas semanas. En el jardín, fuera de su casa, la policía encontró una cizalla cubierta de sangre, que se cree que es el arma homicida utilizada por el pintor para matar a la familia. Dentro de la cocina, había una escena tan impactante y repulsiva que uno de los oficiales solicitó un periodo de licencia al día siguiente. Janice y Paul habían sido brutalmente asesinados. El feto, que le faltaba pocas semanas por nacer, había sido cortado del estómago de Janice antes de que la destrozaran. Luego, Janice murió estrangulada con el cordón umbilical. Paul fue encontrado muerto a unos centímetros de Janice, atado al mostrador con la boca cosida. El feto había sido esparcido por toda la casa en pedazos. Durante la autopsia de Paul, se encontró la cabeza del feto metida por la garganta de Paul, lo que indica que Paul estaba asfixiándose con ella. Se estaba asfixiando con su propia hija. Mientras tanto, Zach no apareció por ningún lado de la escena. También, dentro de la casa de la familia, había un cuadro cuyo título se había cruzado, salvo la palabra Papers. Posteriormente, la policía logró localizar la ubicación de la casa de Isabel. Cuando llegaron allí, el cuerpo sin cabeza del marido de Isabel, Bruce Jackson, fue encontrada justo al lado de la puerta. Lo habían apuñalado 7 veces en el pecho y su cabeza había sido reemplazada por una pintura titulada Las fauces infinitas de Bruce. La propia Isabel fue encontrada asesinada dentro del baño, donde la puerta quedó completamente destruida por un taladro percutor. Sufrió múltiples fracturas de cráneo con un agujero perforado en el lóbulo frontal. La policía encontró una nota enrollada dentro del agujero perforado en la cabeza de Isabel, que decía lo siguiente: vivo donde no puedo respirar y como sin dientes. ¿Qué soy? Podemos suponer que se refiere a un feto, una burla clara hacia el anterior asesinato que cometió el pintor con el feto de Janice. Lo siguiente que encontraron fue una pista fundamental que surgió de la escena del crimen, desentrañando nuevas posibilidades. Durante la investigación, la policía encontró 2 juegos de huellas en las manchas de sangre, lo que sugiere que probablemente sean 2 asesinos y no solo uno. Aún sigue siendo un misterio por qué Isabel dio a la policía una dirección diferente a la suya. Lo que vamos a ver a continuación es la llamada de Isabel con la oficial de policía.
911, what's your emergency? Okay, ma'am, what's the address? I killed my husband. Oh, okay, the police are on their way. Do you have somewhere to hide? I locked myself in the bathroom. Okay, good. Are you able, do you know they're there? Yes, please. Okay, ma'am, the police are on their way. I need you to stay calm for me, okay? What's your name? Isabel Jackson. Okay, Isabel, do you have anything to defend yourself with? Oh my God, they're gonna get it. The what? Isabel, do you have anything to defend yourself with? Okay, listen, stay calm. Are there any windows in your bathroom? Isabel? Hello? Hello? Isabel? La cinta comienza diciéndonos que durante las últimas semanas el número de asesinatos presuntamente cometidos por los pintores sigue subiendo. La cinta pasa rápidamente al caso del asesinato del farmacéutico Dr. Fred, víctima del cuadro. Cuando Fred de repente dejó de ir a la farmacia donde trabajaba, la policía fue a su casa para realizar un control de bienestar, solo para descubrir que lo habían asesinado. Según los vecinos de Fred, se podía escuchar un perro ladrando dentro de su casa la noche anterior al descubrimiento del cadáver de Fred. No había ninguna señal de un perro en la casa de Fred, y la cinta aclaraba en ese momento que Fred también vivía solo con un gato. Los investigadores entraron por la casa de Fred por la puerta trasera y encontraron evidencia de lucha en la cocina. También una gran cantidad de sildenafil esparcido por la habitación. Los investigadores pensaron que Fred había estado trayendo medicamentos de su farmacia a la casa por un tiempo. En el dormitorio, el cadáver de Fred fue encontrado tirado en su cama con la cabeza sin piel. El suelo de la habitación estaba lleno de papeles de lija ensangrentados, que se presume era el arma homicida que los pintores utilizaron para desarrollar la cabeza de Fred y matarlo. El gato de Fred no se encontraba por ningún lado en la casa. Se descubrió una implicación de su destino cuando la policía encontró una pintura debajo de la cama de Fred, la pintura titulada parecía presentar al gato de Fred sin piel. 2 días después del descubrimiento del cadáver de Fred, el cuerpo de Jorge fue encontrado en la casa de su familia nuevamente. Los vecinos informaron haber escuchado ladridos la noche en los que los pintores atacaron. Debido a la magnitud del daño causado, el cadáver de Jorge, su identificación post-mortem fue casi imposible. A George le cortaron la cara antes de ser apuñalado aproximadamente 487 veces en todo el cuerpo. 4 de las puñaladas contenían rastros de líquidos. Durante autopsia de Jorge, se encontraron 3 fotografías apiñadas en los órganos internos de su cadáver. El primero fue dentro del corazón, el segundo dentro de los intestinos y el tercero y último fue encontrado arrugado dentro de la pelvis. A pesar del daño causado a las fotografías, la policía pudo recuperar sus imágenes, cuyas imágenes luego aparecían en la pantalla.
noche, el despachador de la policía Sarah Piedra y su marido Michael fueron secuestrados en su residencia por los pintores. La trampilla del sótano del edificio quedó destruida, aunque los pintores irrumpieron en la casa por la puerta principal. Había una cámara de seguridad instalada en el porche delantera de la casa. Sus imágenes captaron los dos asesinos entrando a la casa de Sarah y Michael. Con una vista de sus rostros, proporcionaron en última instancia la evidencia más condenatoria hasta el momento. La noche anterior, el policía estatal de Luisiana recibió un aviso anónimo sobre intrusos en una fábrica textil. La llamada se realizó desde una cabina telefónica no lejos del lugar. Cuando la policía llegó, resultó que los pintores habían estado utilizando la fábrica como su principal asentamiento. El primer edificio al que acudió la policía fue el taller. En el taller, la policía encontró partes del cuerpo de 5 víctimas. Algunos de sus restos fueron cocidos en lo que parecía ser un intento de confeccionar ropa con piel humana. También se encontró un conjunto de escaleras que conducían al sótano del taller, que fue apodado la sala de la jaula, debido a que tenía una jaula como su característica más importante y tenía los restos desaparecidos de varias víctimas conocidas, más un cuerpo no identificado. La habitación rezumbaba con el olor horrible descrito como el olor a muerte. El cuerpo no identificado fue encontrado en descomposición y acostado sobre un colchón. Sobre una mesa había una cámara con 3 fotografías. Luego, la primera fotografía muestra a un hombre vestido con un traje de cuero negro y atado con una cadena en el cuello.
Dentro de la jaula estaba la mitad superior de Corey Beck y la mitad inferior de Margaret Beck. Estos eran los gemelos que habían sido secuestrados, cortados a la mitad y unidos. Luego, la policía se trasladó al edificio principal de la fábrica, donde se hicieron descubrimientos más espantosos. La víctima de Angie Jimmy, junto a un cadáver no identificado. Ambos colgaban de una cuerda. Más adentro de la fábrica había una sala denominada la sala de pintura, que almacenaba 7 cuadros, uno de los cuales parecía estar inacabado. En realidad, la mayoría de las pinturas podían estar realizadas con algunas víctimas de asesinato que fueron asesinadas allá hace 5 años. En el techo de la habitación contigua se encontraron los cuerpos de la familia de Jones desaparecida. Una cadena fue arrastrada por sus cuerpos. Y se encontraban en diferentes estados de descomposición. En el sótano del edificio se encontraron más cadáveres. Había 4 víctimas no identificables cuyos cadáveres fueron parcialmente comidos. Además de dichos 4 cadáveres, la policía también los encontró Sara Piedra y Miguel Piedra, cuerpos cosidos a las aberturas rectales del otro después que ambos fueron alimentados a la fuerza con rocas. Correspondiendo a la pintura es Tom Lopez. La policía bajó más y entró en el sistema de alcantarillado del edificio. En las alcantarillas, la policía encontró lo que acabó siendo el punto de inflexión del caso.
Encontraron la frase: una vez que has estado en el infierno, nunca regresas. Tina Rosenberg dijo en la entrevista policial tras su rescate. Do you think that you've recovered from this ordeal? I'll never recover. I'll never be the same. Those people took me to hell. And once you've been in hell, you never come back. La cinta explica que el descubrimiento de la frase llevó a las autoridades a realizar un control de bienestar de Tina, que vivía con su madre. Un oficial, Nathan Cole, fue la primera persona en responder desde que se encontraba en la zona. Raise your hands right now! Do not move! Let me see your hands right now! Let me see your hands! Do not move! You understand? Los ojos y oídos de Tina fueron perforados con las agujas. Debido a esto, no se dio cuenta de que estaba siendo rescatada hasta mucho más tarde y siguió gritando de dolor y terror durante 20 minutos. El cadáver que Nathan vio en la cocina fue identificado más tarde como Sienna desmembrada. La autopsia del asesino fallecido lo identifican como Billy Collins, que originalmente se dio por muerto cuando la investigación aún era nueva. Al parecer le desollaron la cara y le amputaron el brazo izquierdo. La asesina, posteriormente identificada como Mona Lanius, fue detenida por Nathan. Confesó haber cometido más de 100 asesinatos y ahora está en la espera de un juicio.